Bueno, la unidad 4 es en la primera parte van a ir viendo lo que es la introducción a la teoría del delito. Por ende, vamos a empezar con una definición de teoría del delito. Esta definición de teoría del delito es de Basigalupo. Él dice que la teoría del delito es un medio técnico para establecer a quién se le tienen que imputar los hechos y quién debe responder personalmente por ellos, ¿eh? Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo dentro de la teoría del delito es cómo se procedería a la aplicación de la ley a un caso o a una situación en particular. Ahora bien, para estudiar la teoría del delito, nosotros tenemos dos sistemas, el sistema estratificado y el sistema unitario. Bueno, el sistema unitario jamás se aplicó, fue un intento de aplicación en el derecho penal alemán, que ya les voy a hablar enseguida, pero en sí se aplicó siempre la teoría estratificada, que justamente es la que se va a encargar de dividir al delito en estratos o en elementos donde nosotros vamos a tener que ir analizando uno a uno, ¿sí? Para ver si avanzamos o no en el análisis de un caso, ¿sí? La teoría del delito, como ven, tiene cuatro estratos: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Acción lo vamos a ver dentro de esta unidad. Después tipicidad lo vamos a ver a lo largo de las unidades 5 a 8. Después lo que es antijuricidad, unidad 9. Culpabilidad, por último, lo vamos a ver en la unidad 10. Y sí o sí tengo que ir pasando estrato por estrato, o sea, siguiendo, como dice ahí la doctrina, un caminito lógico o un camino de hormiga para averiguar, ¿sí? Si a una persona se le puede imputar o no una consecuencia relevante para el derecho penal, ¿sí? González a su vez dice que la teoría del delito se divide en dos macroestratos, el ilícito y la culpabilidad. En el ilícito nosotros hacemos un análisis objetivo de la conducta del autor, ¿sí? O sea, miramos, podríamos decir, lo externo. Ahora, ya en la culpabilidad empezamos a mirar el reproche que se le hace a su conducta. O sea, si configura el ilícito, voy a ir a la culpabilidad para hacerle un reproche al autor por la conducta que ha realizado. Básicamente se le pregunta por qué lo hiciste sabiendo que tu conducta era contraria a la norma y sabiendo, ¿no?, que tenías la posibilidad de dirigir tu conducta conforme a la norma, ¿sí? Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, les preguntan qué es el delito, ustedes solamente tienen que responder: el delito es una acción típica, antijurídica, culpable. No vayan a buscar definiciones del delito, porque con que ustedes digan es acción típica, antijurídica y culpable, ya es más que suficiente. Bien, eso por un lado. Y la pena o el merecimiento de pena no es parte del delito. Bien, o sea, si una persona es punible o no punible, eso lo vamos a ver después de que analizamos la teoría del delito por completo. Entonces, si hay delito, nos resta ahora ver si el sujeto es punible o no. Por ende, la punibilidad, como lo van a ver, no es un elemento de la teoría del delito, sino que es una consecuencia. Y esa consecuencia es determinar si la persona es merecedora o no de pena. Bien, bien, como les dije, nosotros vamos a tomar la teoría estratificada, incluso para analizar, ¿no?, los elementos del delito, incluso cuando veamos la parte de la evolución histórica del delito, vamos a ver cuáles han sido los avances a lo largo de los años justamente de la teoría estratificada, o sea, cómo ha ido cambiando los elementos, ¿sí?, del delito. En sus orígenes, la teoría estratificada empezó con el sistema clásico, que fue el positivismo o el causalismo, donde, por ejemplo, primero se analizaba si la persona era imputable o no, porque si no era imputable, ¿para qué íbamos a seguir analizando los demás elementos del delito, ¿no?
si íbamos a llegar a la misma conclusión de que no era la persona merecedora de pena, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también si era inimputable, ¿para qué vamos a analizar si de pena no se le podía imponer a la persona? Por ende, lo que se le iba a imponer era una una medida de seguridad, por ejemplo. Bien, eso ya lo vamos a ir mirando. Después fue evolucionando, como les digo, fue evolucionando por diferentes teorías como el neocantismo, el finalismo que ha generado muchísimas modificaciones y después la obra final o la tesis final, que en este caso sería el funcionalismo penal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, del funcionalismo penal, que es la tesis que nosotros actualmente aplicamos, la vamos a ir trabajando, pero no me quiero adelantar todavía. Acá tienen como antecedentes únicamente de la teoría estratificada y vamos a ir mirando la evolución de esta teoría. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar? ¿Ninguna? No, no. Ahora, ¿por qué es necesario estudiar la teoría del delito? Todos nos preguntamos eso. Todo estudiante de derecho penal en la carrera de abogacía se pregunta ¿por qué? ¿Para qué sirve la teoría del delito, no? Tanto dolor de cabeza algunos que ya la han estudiado en algún momento me van a dar la razón. Claro, porque para algunos es chino básico la teoría del delito porque es muy compleja al principio, pero bueno, una vez que le agarramos la mano es llevadera. Es llevadera porque nunca se deja de estudiar la teoría del delito y me incluyo. Yo siempre por ahí encuentro algo nuevo, ¿no? En cuanto a postura doctrinaria que al aplicarla en un caso por ahí te cambia la solución, ¿no? Pero vuelvo a ese punto, ¿sí? Porque es importante en este caso el estudio de la teoría del delito. Bueno, primero y principal, el hecho de que nosotros estudiemos la teoría del delito por medio de estratos, nos va a dar esta cuestión, ¿no? De que, primero y principal, nos va a permitir analizar el paso a paso cada uno de los elementos del delito para que nada nos quede colgado, ¿sí? O sea, para que ningún elemento, como dice ahí, quede fuera de consideración. Bien, a su vez, como dice ahí, la teoría del delito sirve para razonar. Y eso es lo que les dije yo a ustedes el primer día que tuvimos clases. No estudian el derecho penal como de memoria, porque si no saben razonar, lo van a tener que aprender. Y esta materia los va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, la teoría del delito justamente sirve para esta cuestión, ¿no? Nos va a llevar al razonamiento, por un lado, ¿sí? Y a su vez también el ir estudiando como el paso a paso, los elementos del delito, a mí me va a llevar también a una cuestión esencial de que es, si yo digo, acá hubo homicidio, acá mató, ya podría ir a una solución equívoca, ¿no? O sea, si yo digo, sí, porque fulano mató y él hizo esto, él hizo lo otro, ¿y qué pasa si no está bajo una legítima defensa? ¿O qué pasa si no está, no sé, bajo alguna causa de justificación, ¿entienden? Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar, ¿bien? O sea, el paso a paso a mí me va a permitir siempre ir mirando elemento por elemento o ir descartando o ir pasando en limpio, como yo siempre digo, cada uno de los elementos de la teoría del delito. ¿Bien? Así que eso tenerlo en cuenta. De todas maneras, como yo siempre digo a ustedes cuando
vayan avanzando. Por ahí quizás hoy es todo muy conceptual, pero a medida que vayamos avanzando y que vayamos viendo algunos ejemplos, se les va a ir aclarando más la cuestión. Ahora bien, el método que utiliza la teoría del delito para su estudio es el método de la dogmática jurídica. Entonces, ¿qué sería esto de la dogmática jurídica? Como ahí dice ahí, se busca descomponer al delito en elementos simples, que serían lo que veníamos hablando: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. E ir mirando elemento por elemento si se van configurando o no. Y segundo, a su vez, también lo que a nosotros nos permite, ¿no? La teoría del delito, es que nosotros vayamos aplicando el caso, en realidad que vayamos aplicando la ley a un caso en particular, y a su vez también lo que a nosotros nos permite la teoría del delito es que la podamos estudiar también, ¿no? Desde el punto de vista de los principios constitucionales, porque esa es otra cuestión o aclaración que les quiero hacer. No vayan a estudiar nunca a la teoría del delito en abstracto sin tener en cuenta la política criminal o sin tener en cuenta los principios constitucionales. Como dice Silva Sánchez, si vos no estudias si vos, digamos, no estudias a la teoría del delito desde todos los puntos de vista posibles y más que nada también no aplicándolo al derecho constitucional en cuanto a lo que es principio de legalidad, principio de reserva, principio de culpabilidad, etcétera, vas a estar bastante complicado, ¿sí? Así que bueno, todo lo que sean los elementos del delito y que vayamos estudiándolo, lo tenemos que ir mirando en cada caso, o sea, estudiándolo, ¿no? En cada caso o en cada situación en particular. Bien, esta es la otra tesis que les decía, la tesis unitaria, que como les decía, nunca se aplicó en realidad porque no tuvo, eh, nunca se llegó a aprobar la modificación del Código Penal alemán, pero bueno, viene justamente del nacionalsocialismo, de la escuela de Kiel, donde fue Mesger, y van a ver que Mesger fue muy importante en la evolución histórica de la teoría del delito. A Mesger se le encarga, ¿no? Que presente un proyecto de reforma, de modificación del Código Penal alemán, ¿sí? El tema es que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la teoría estratificada, como les decía, paso a paso, ¿no? Paso a paso, elemento por elemento, para ver si hay o no delito. Donde se descarta un elemento, listo, se descarta en sí el delito. Pero, a ver, fíjense que en la escuela de Kiel fue muy distinto, porque para la teoría unitaria, o era o no era delito. Si vos infringías, como bien dice ahí, el sano sentimiento del pueblo alemán, delito. Por más que hayas actuado en legítima defensa, era delito. O por más que tu conducta haya sido conforme a la norma, si al Estado alemán no le parecía, era delito. Incluso se acuerdan que cuando empezó esa persecución de los nazis contra los alemanes, si eras de cierta religión o si eras gitano o esto o lo otro, era delito. Por más que vos, no sé, como me acuerdo en una película, La lista de Schindler, que eran comercios o almacenes y les ponían como una especie de escudo, en realidad era un símbolo de que eran judíos. Y ellos solamente vendían productos, o sea, eran comerciantes. No, pero el hecho de que seas de esa religión es delito y bueno, listo, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba en contra justamente de lo que reinaba o imperaba para el que gobernaba en ese momento, ¿sí? Entonces, acá en la teoría unitaria no hay una separación entre tipicidad, culpabilidad, bla, 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 no. O sea, básicamente perteneces a esto o sos parte de esto,
bueno, es delito, ¿sí? No importa justamente si estás actuando conforme a la norma o si estás yendo en contra de la norma. Bien, bien. Pero bueno, nunca tuvo aceptación esto, ¿sí? Bueno, como les decía también, la teoría del delito se divide en cuatro estratos. Acá vamos a ir conceptualizándolos muy brevemente porque después vamos a ir analizando bien en particular cada uno. Entonces, el primer estrato es el de la acción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la acción, vamos a describir cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el sujeto en el caso en particular, pero es la descripción externa de lo que él hizo, ¿sí? No vayan a decir nunca en el estrato de la acción mató, no. En la acción, como comportamiento humano voluntario exteriorizado, yo tengo que describir lo que ha hecho el sujeto, detallar lo que hizo el sujeto. Agarró el arma, apuntó, disparó, causó la muerte. Esa es la acción como estrato. Bien. Ahora, acá en el estrato de la acción, nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de analizar un caso, solamente vamos a tener en cuenta acciones que son relevantes para el derecho penal, ¿sí? Por ende, como bien dice ahí, no son acciones los hechos provocados por animales o los que vengan de hechos o consecuencias de la naturaleza. Tampoco van a ser acciones relevantes para el derecho penal aquellas, aquellas acciones que en realidad no son acciones, sino aquellos pensamientos que tengan las personas, claro. O sea, el hecho de que nosotros pensemos o que queramos matar a alguien, pero no lo exterioricemos ni nada, eso no es delito, ¿bien? Porque está justamente amparado por el principio de reserva. Después, bueno, vemos la tipicidad. Vamos a ver en la tipicidad si la conducta del sujeto encuadra o no en un tipo penal, o sea, en una conducta prohibida descripta por la legislación. Pero cuando vean la tipicidad, van a ver que la tipicidad se divide en dos partes, objetivo y subjetiva. En la tipicidad objetiva yo describo el suceso externo y en la tipicidad subjetiva me meto dentro de la mente del autor a los efectos de ir determinando si ha querido o no realizar la conducta, ¿sí? Vuelvo al punto. Después lo vamos a desarrollar bien completo. Bueno, después tengo la antijuricidad. Ahí van a ver que el ordenamiento jurídico no prevé que se impongan penas en todos los casos, donde por más que tu conducta haya sido típica, eh, si hay una causa de justificación, por ejemplo, una legítima defensa, se te excluiría cualquier tipo de responsabilidad. Por eso es que nosotros para decir, bueno, la acción, además de ser típica, tiene que ser antijurídica, es decir, contraria al ordenamiento jurídico. Pero si yo tengo una causa de justificación es porque tengo una autorización o tengo un tipo permisivo que me permite realizar esa conducta típica, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto realiza una conducta típica, pero si está justificada, por una de las causas de justificación enumeradas en la norma, ya directamente se excluiría cualquier tipo de responsabilidad penal al respecto, ¿sí? A lo que voy es que una acción es antijurídica cuando es contraria a derecho, o sea, cuando no está permitida por ninguna norma jurídica, porque si hay una disposición que autorice la conducta, es suficiente para poder afirmar que no contradice al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es una causa de justificación? Va a ser un permiso para que ustedes puedan realizar una conducta típica y su efecto es eliminar la antijuricidad directamente. Bien, que eso todo lo vamos a ver cuando lleguemos a la unidad 9. Y bueno, y tampoco la realización de la acción típica y antijurídica es siempre punible, como van a ir comprobando revisando algunas otras normas contenidas en el derecho vigente, ¿no? Como la que establece, por ejemplo, los que no serían punibles o no serían penalmente responsables los que actúan bajo alguna de las causas que elimina
la culpabilidad, como sería el caso de los inimputables o los que actúan bajo errores de prohibición o los que actúan bajo un estado de necesidad exculpante, que todo eso después ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Bueno, y ahí tienen un esquema, ¿no? Una síntesis de lo que estuvimos hablando, ¿no? El injusto entonces está compuesto por los tres primeros estratos: acción, tipicidad y antijuricidad. Y bueno, y la culpabilidad está solita, pues en la culpabilidad lo que nosotros, como les decía, lo que nosotros hacemos es reprochar, em, lo que hacemos justamente es reprochar la conducta del autor o lo que hacemos es justamente reprocharle el por qué actuó de esa manera y bueno, y no actuó, digamos, amparándose en la norma, ¿sí? Pero bueno, tenemos mucho camino como para ir mirando cada uno de estos supuestos. Bien, preguntas que tengan hasta acá antes de entrar a este tema. No, ¿Los demás? sí se entiende todo. Nosotros. Bueno, vamos a esta parte entonces, evolución de la teoría del delito. A ver, en nuestro derecho la evolución de la teoría del delito fue consecuencia de la adaptación y bueno, y a veces podríamos decir reproducción de los puntos de vista que muchos antes ya habían sido formulados en Europa, ¿sí? En la Europa continental y más específicamente el derecho alemán. O sea, van a ver que el derecho alemán fue muy enriquecedor justamente de nuestra teoría. Sin embargo, a diferencia por ahí de lo que sucedió en los sistemas jurídicos europeos, la necesaria articulación que tiene que existir entre cada teoría de la pena y los distintos modelos de imputación no fue suficiente para nosotros, ¿sí? Por eso nosotros vamos a ir viendo bien cada una de las diferentes tesis, ¿bien? Empezamos con el sistema clásico, que es el causalismo o positivismo, también lo van a encontrar en los libros. El positivismo fue la ideología que orientó el derecho penal desde fines del siglo XIX, imponiendo una concepción relacionada a la interpretación de la norma vigente o del derecho positivo, que justamente fue desarrollando como tesis fundamental que los problemas jurídicos se debían resolver con el auxilio de la ciencia del derecho, ¿sí? Por eso el positivismo ha partido de una distinción entre la valoración que da el legislador de las conductas y el conocimiento, ¿no?, de la ley, que es una función adjudicada al juez. Por eso para esta tesis la teoría del delito tiene por finalidad más que nada de ofrecer soluciones al juez, ¿sí? Por eso, para su elaboración, el jurista tiene que ir recolectando material del derecho vigente, porque las normas son parte del conocimiento, por lo que el derecho natural o la filosofía jurídica serían preconceptos, pero que no se pueden aplicar para la solución del caso. Y esto del derecho vigente le va a permitir justamente al juez deducir los conceptos de las diferentes normas jurídicas. Por eso digamos que la tarea del jurista en este caso no sería como crear, sino más que nada sería interpretar la norma, o sea, poner en claro la proposición jurídica, ¿sí? Es decir, que para esta teoría, digamos, del causalismo, la dogmática se agota en descubrir una proposición que existe, pero que no está expresamente formulada. Ahora bien, como ven, esta, esta teoría, para esta teoría, digamos, el concepto de acción fue situado como base del sistema generado por una
concepción naturalista, que si bien tuvo en cuenta la concurrencia de la voluntad, termina prescindiendo del contenido, porque lo decisivo para el positivismo, más que nada, era si el comportamiento del sujeto había sido o no realizado con capacidad de inervación muscular. Entonces los problemas a considerar fueron, además del movimiento corporal, la modificación del mundo externo, o sea, el resultado, y obviamente la relación de causalidad, ¿no? Entre ambos, ¿sí? También la teoría del tipo fue elaborada justamente en Alemania para poder interpretar al Código Penal de esa época. O sea, por la necesidad de esclarecer el alcance del texto vigente que admitía la relevancia de los errores que recaían sobre los elementos pertenecientes a la tipicidad. Es por eso que, más allá de la vinculación con el principio de legalidad, en una evolución posterior a Belling siguió asociada la tipicidad de la teoría del error. Por eso, descartando por ahí la teoría de los imperativos, el causalismo, siempre sostuvo que la característica que una acción sea contraria a derecho no dependía del autor, en cuanto si él sabía o no lo que hacía, sino dependía de una objetividad, o sea, de una contrariedad normativa, o sea, de una pauta objetiva de valoración. Entonces, como consecuencia de esa visión, entre comillas, formal de la antijuricidad, solo se permitían, por ejemplo, las causas de justificación previstas por la norma. Por eso la antijuricidad como dice ahí no fue formal y objetiva. O sea, se miraba solamente si la conducta era contraria a la norma y nada más. Y bueno, y en cuanto a lo que es la culpabilidad, eh, esta se habla, ¿no?, de una tesis psicológica de la culpabilidad para esta tesis. Fue planteada en un escenario de la decadencia de la idea de libertad en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Entonces, para esta tesis, la culpabilidad es una relación subjetiva del autor con el resultado. Entonces, por eso se fue reiterando la utilización de criterios formales, podríamos decir, de delimitación, donde el juicio de culpabilidad no depende de una valoración, sino de una constatación, es decir, de la existencia de un nexo psicológico entre el autor y el hecho. Por eso, como ven ahí, si el sujeto quiso realizar, o sea, si él se conectó psicológicamente con ese hecho y lo quiso realizar, la conducta va a ser dolosa. Caso contrario, si no lo quiso, sino que actuó imprudentemente y causó ese hecho, obviamente la conducta va a ser culposa. Bien. Ahora, esta tesis fue la que inspiró a Sebastián Soler, donde su obra, sus tratados de derecho penal representaron ese cambio paradigmático, ¿no? O sea, si bien la obra de Soler hoy está en desuso, la parte de teoría del delito no deberían estudiarla de Sebastián Soler porque es muy distinto a lo que nosotros aplicamos y aparte no tiene por ahí el grado de sistematización, ¿no?, de los tratados europeos de su época. Sí fue importante para nosotros. Incluso en nuestro derecho penal hay en nuestro derecho penal, digamos, hay un medio previo, es como un derecho penal antes y después de 1940, que fue el año en que se conoció la primera edición de su tratado, ¿sí? Y es plenamente causalista. Pero bueno, nosotros no seguimos esta teoría hoy, ¿sí? Nosotros venimos más por el lado del finalismo y del funcionalismo penal. Incluso muy poco queda de esta tesis del causalismo y ha recibido obviamente muchas críticas, ¿sí? Y esa crítica va a venir de parte de los neocantianos o del anticausalismo o del normativismo, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Ahora, si bien el modelo de la teoría del delito formulado por los neocantianos es más
que nada una respuesta a una etapa de transición que no supuso un cambio radical, sí generó por ahí modificaciones significativas al sistema de von Lise y de Belling, que eran los exponentes de la anterior teoría. A ver, acá quizás lo que se hizo fue abandonarse el método del positivismo, que basaba todo en la observación, en la descripción, que fueron sustituidas por la comprensión y la valoración propias de las ciencias del espíritu, como se llamaban. Y ese método fue justamente sustituido por la adopción de un esquema teleológico donde la preocupación fue obtener determinados fines, ¿no?, de derecho penal. Por eso esta tesis por ahí tiene una mayor vinculación con las teorías absolutas de la pena como consecuencia de que la teoría del delito fue hecha con el fin de ofrecer soluciones que sean más justas, ¿sí? Por eso las consecuencias del normativismo penal fueron, por un lado, establecer como una especie de desorden metodológico, porque justamente van a ver que desaparece uno de los estratos, que es la antijuricidad, que lo combinan, ¿no?, con la tipicidad, y también se abandona justamente esa famosa edificación, ¿no?, de los ideales del derecho penal, ¿sí? Por eso, pese a las críticas que estos neocantistas han hecho al positivismo, ellos igual no terminaron realizando cambios de significación, ¿no?, en la teoría de la acción, pero bueno, quizás sí renunciaron al esfuerzo causal, podríamos decir, de en los delitos de omisión, ¿no?, refugiándose en la noción de antijuricidad para formular la famosa tesis de la acción esperada. Incluso los neocantianos también, de cierta manera, lo que buscaron es superar las objeciones que se habían formulado al clásico concepto del tipo penal descriptivo, exclusivamente integrado por elementos que se captaban mediante los sentidos, ¿sí? Por eso los no kantianos, por ejemplo, consideraron que el tipo penal, además de elementos descriptivos, tenían elementos denominados normativos, ¿sí? Y también elementos de tipo subjetivo. Y también la insuficiencia de un concepto formal y su sustitución por la idea de una antijuricidad material vinculada con el daño social, ¿no?, que genera el hecho punible, terminó abriendo un espacio para la admisión de causas de justificación, las famosas causas supralegales de justificación. Y a su vez, en el ámbito quizás de lo que es la individualización de la pena, permite graduar el injusto en función de la gravedad de lesión al bien jurídico, que eso lo van a ver después en unidad 9. Y bueno, y también el desarrollo de la concepción normativa de culpabilidad. Fíjense que se habla del elemento de la reprochabilidad, o sea, la teoría por ahí psicológica elaborada por el positivismo no podía fundamentar los casos, por ejemplo, de culpa inconsciente. Entonces, por eso fue la preocupación de Reinhard Frank en 1907 de buscar un elemento común al dolo y a la culpa. Y a su vez también los neocantianos buscan formular una teoría de la culpabilidad más relacionada con la tesis absoluta o retributiva. Entonces, ¿qué dicen los neocantianos con respecto a la culpabilidad? Que lo que puede ser reprochado al autor es justamente su formación de voluntad contraria al deber, y a su vez lo que determina la culpabilidad justamente es que el autor haya tenido una motivación normal. Ahora bien, esta idea del juicio de reproche es lo que me va a permitir concluir que para los neocantianos la culpabilidad es un juicio más que nada de valor y no la constatación de un sí, de un dato fáctico de algo que realmente haya ocurrido, ¿sí? Por eso es insuficiente la,
la definición que dan los neocantianos de culpabilidad. Pero bueno, pese a esta insuficiencia de la concepción normativa, eh, pese, digamos, a la insuficiencia de la concepción normativa elaborado, ¿no?, por el sistema neoclásico, vinculada a las dificultades en el ámbito de la teoría del error, lo cierto es que también en este estrato se elaboró un concepto más mensurable, como evidente, podríamos decir, dentro del conjunto de los comportamientos culpables, ¿sí? Por eso se termina elaborando una noción que permitía medir la pena según la mayor o menor culpabilidad realizada justamente por el autor, ¿sí? Por eso se habla, ¿no?, de la reprochabilidad. Bien. Sí, bueno, eso sería entonces la tesis neocantiana, anticausalista o normativista, como quieran llamarla. No tiene muchos aportes porque es una tesis de transición, ¿sí? La que tienen que saberse bien es esta, la del finalismo, que surge en la década del 30 del siglo XX y se convirtió en una concepción dominante en la posguerra europea. Eh, en nuestro país fue incorporada por la obra de Bacigalupo y de Zaffaroni, ¿sí? Quienes, superando las críticas de quienes les censuraron traer una doctrina extranjera que era incompatible con el derecho argentino, fíjense que se terminaron imponiendo en nuestro derecho. Acuérdense que estamos en la década del 30, ¿eh? Década del 30, década del 40, prevalecía el causalismo, ¿no? Por la tesis de Soler. Ya en la década del 70, 80 aparece esta tesis en nuestro derecho y bueno, fue la reinante, ¿no? Por eso, de acuerdo a esta concepción, la misión del derecho es proteger los bienes jurídicos, porque sabemos que la sociedad tiene personas que realizan comportamientos contrarios, ¿no es cierto?, a la norma, ¿sí?, a lo que se tiene que adjudicar un valor ético social. Entonces, en la medida en que este modelo constituye una teoría que caracteriza el valor o disvalor de la conducta del hombre y estableciendo bases para que se pueda administrar una justicia que sea justa e igualitaria, el sistema tomado por el finalismo ya supuso una estrecha vinculación con la teoría absoluta de la pena, porque la reacción penal destinada, ¿no?, a realizar el ideal de justificación ya se asoció a una conducta humana. Ahora bien, el escenario previo a la imposición del finalismo se daba justamente por un esquema de dificultades para elaborar definiciones, y entre ellas la definición de lo que es la acción, ¿sí? Por eso, en sustitución de la metodología regida, digamos, por la lógica o por la abstracción, Hans Welzel, que fue el máximo exponente del finalismo, adopta el método ontológico, que supone reconocer una realidad prejurídica formada por una estructura lógico-objetiva que vincula al intérprete con el hecho desde la naturaleza de las cosas, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que fijarnos es cuál es el cambio, ¿no?, que se ha hecho para Welzel desde lo que es la acción. Fíjense cómo él define la acción como una acción, la dirige, digamos, como un comportamiento, dice, humano, orientado y prediseñado por la voluntad, ¿sí? O sea, Welzel lo que hace con el elemento de la acción es agregarle como el elemento subjetivo, que es el fin. O sea, no es solamente moverte y que realices una conducta delictiva, sino que hay que mirar cuál es el fin, la acción finalista, ¿no es cierto? Hay que mirar el para qué el sujeto realizó, ¿no?, ese comportamiento. Bien. Y después también lo que hace el finalismo dentro de la tipicidad es dividirla, ¿sí? La divide en tipo objetivo y tipo subjetivo. El tipo objetivo es comprensivo de los elementos descriptivos y normativos, y el tipo subjetivo está integrado por un concepto neutro de dolo, y en su caso otras referencias de la misma índole. O sea, básicamente lo que hace el finalismo es que el dolo y la culpa,
que para las anteriores escuelas, si ustedes ven, estaba dentro de la culpabilidad, lo que hace el finalismo es sacar al dolo y la culpa de la culpabilidad y trasladarlos acá, al aspecto subjetivo, ¿sí? de la tipicidad. Bien, eso fue lo más importante. Después, en el ámbito, bueno, de la antijuricidad, sigue siendo formal y objetiva, como conducta contraria al ordenamiento jurídico, obviamente, y cuando no sería contraria al ordenamiento jurídico, cuando hay causas de justificación. Y bueno, y en el ámbito de la culpabilidad, como ya no había dolo y culpa, el finalismo generó una reformulación, ¿no?, de la concepción normativa, que permite establecer de forma mucho más clara cuáles serían los elementos para realizar ese famoso reproche penal, ¿sí? Por eso, incluso dentro del finalismo es donde nace la famosa teoría estricta de la culpabilidad, que ya vamos a mirarlo mejor más adelante. Entonces, como la culpabilidad había quedado vacía, lo que hizo Belzel es decir, bueno, canalizamos en la culpabilidad el reproche al autor, ¿sí? ¿Y cómo reprochamos al autor su conducta? Primero vemos si es imputable o no, o sea, si comprende que su conducta es contraria a la norma. Y dos, vemos si tiene o no conciencia de antijuricidad. ¿Y qué sería eso de la conciencia de antijuricidad? Bueno, básicamente la conciencia antijuricidad es ver si el sujeto comprendía o conocía o no, ¿no es cierto?, que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico y aún así toma la decisión de actuar en contra de la norma. Bien. O sea, si no comprendes la criminalidad de tu conducta, como dice la doctrina, es porque estás bajo un error o porque estás bajo un estado de necesidad, pero si así no fuera, o sea, si lo conoces y conoces a la perfección o tenés la posibilidad de conocer que tu conducta es contraria a la norma, bueno, obviamente que en ese caso lo que nosotros vamos a terminar haciendo es decir, bueno, si no tenés la posibilidad, no vas a terminar respondiendo por nada. Bien. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Se va entendiendo esto? La mejor forma que tienen de estudiar esto es así con los cuadritos, porque si estudian de una y quieren estudiar toda la evolución, se les va a complicar por ahí. Deberían estudiar a modo de ir comparando, ¿no? En cada uno de los estratos, deberían ir justamente comparando cada uno de los elementos, ¿no? Cómo ha sido la evolución. Bien, bien, ¿no tienen preguntas hasta acá? ¿Van entendiendo? No, yo no, se entiende perfectamente. Bueno, ¿los demás? Súper claro. Bueno, bien. Vamos ahora a otro tema. Vamos ahora a la otra teoría, que es la del funcionalismo. Esta es una teoría ya un poco más moderna, ¿no? Roxini y Jacobs. Tenemos dos tipos de funcionalismo, el moderado y el sistémico, ¿sí? Estas teorías por ahí tienen muy en cuenta todo lo que sea la relación de la teoría del delito con, primero principal, con lo que es la política criminal de cada estado y segundo, va a tener muy en cuenta lo que es la relación de la teoría del delito justamente con las teorías de la pena. Entonces, ¿cuál es la evolución, digamos, que hacen? Bueno, primero y principal,
En cuanto a lo que es el funcionalismo de Roxin, él dice que cuando hay acción penalmente relevante es porque el sujeto ha exteriorizado o ha manifestado, ¿no es cierto?, su voluntad o su intención de cometer el delito o infringido justamente una norma. Dentro de lo que es la tipicidad mantiene la misma estructura que el finalismo, o sea, el tipo complejo que se divide en dos partes, tipo objetivo y subjetivo, y se incorpora lo que es la famosa tesis de la imputación objetiva, que la vamos a ver la semana que viene. Después en la antijuricidad la divide en formal y material. La formal es la conducta contraria a la norma jurídica y la material es el grado o la intención en cuanto a la lesión que la conducta antijurídica recae, ¿no? En este caso sobre bienes jurídicos. Y dentro de lo que es la culpabilidad, él no lo llama culpabilidad justamente al estrato, sino que lo denomina responsabilidad. Entonces se analiza justamente si el sujeto se motivó o no en la norma a la hora de actuar, si conocía o no el contenido de la norma y ver justamente la situación en la que actúa, si puede considerarse normal o anormal. Si es anormal, va a terminar excluyendo la pena porque es como decir, no tendrías la posibilidad de actuar de forma diferente. Después, en el funcionalismo de Jacobs, lo más relevante es el cambio o la modificación que él da a la definición de la acción, ¿sí? Como ven ahí, dice bien clarito, para Jacobs, Jacobs en realidad lo que termina agregando a lo que es la acción es el elemento evitabilidad. Él dice que la acción va a ser penalmente relevante si se ha podido evitar. Por eso, cuando lean Jacobs o esta tesis, van a ver que él define la acción como conducta exterior evitable. Bien, obviamente que todas las conductas deben ser exteriorizadas, ¿no? Para que sean relevantes penalmente, pero si vos podías evitarla, hay acción. Si no podías evitarla, obviamente no hay acción porque hay algunas de las causas que excluyen la acción que ya la vamos a ver. Dentro de lo que es tipicidad, bueno, mantiene la estructura del tipo complejo, tipo objetivo, tipo subjetivo, recepta también lo de Roxin, la tesis de la imputación objetiva. Y en cuanto al tipo subjetivo, cuando él habla del dolo, por ejemplo, él lo define como, él lo define como conocimiento, o sea que para él el dolo no es intención de cometer el hecho, sino como representación o como conocimiento de realizar los elementos del tipo objetivo. Bien, eso por un lado. Bueno, después en la antijuricidad es el mismo sistema de Roxin, que se excluye no por causas de justificación. Y después en lo que es la culpabilidad mantiene la misma noción de Roxin, o sea, de llamarla reprochabilidad como falta de fidelidad, ¿no es cierto?, a la norma. Bien, así que bueno, es como les decía, eso es lo importante que ustedes tendrían que ir mirando, ¿no? En cada caso o en cada situación en particular. Bien, o sea, ir mirando sí o sí cada uno de los supuestos, o sea, de los elementos de la teoría del delito y bueno, y cómo ha ido evolucionando. Bien, bien. Y bueno, y después el último punto de la unidad 4 les va a explicar el primer estrato de la teoría del delito justamente es la acción, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de acción, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O qué es justamente la acción? Dado que una imputación sí o sí requiere considerar ordenadamente el comportamiento del sujeto, la infracción a la norma y la culpabilidad, la teoría del delito comienza por la consideración del primero de los problemas enunciados, que justamente es determinar cuándo hay acción. Ahora bien,
Si nosotros seguimos, por ejemplo, el tema de acción, ¿no? Vamos a la definición de Jacobs actual, es como les decía, acción es toda conducta exterior evitable, ¿sí? Entonces nosotros a lo que voy es que en el derecho penal actual no podemos formular ninguna imputación a quien no realizó una acción exteriorizada. O sea, si yo no puse en marcha mis pensamientos, o al menos no dejé que trasciendan hacia lo externo, nadie me podría imputar nada, porque sin acción exteriorizada no puede haber, ¿no? Un hecho punible, ¿sí? Ahora bien, según los modelos tradicionales de la teoría del delito, la acción tiene diferentes funciones. A ver, acá, voy a la primera. La acción tiene una función, podríamos considerar esta, de delimitación. Para mí la función de delimitación es la función principal, porque para poder cumplir sí o sí yo tengo que ofrecer un concepto de acción que justamente contenga todos los elementos necesarios como para poder excluir de toda consideración a los comportamientos de los seres humanos, ¿no? Que carecen de toda relevancia para el derecho penal. Entonces, el concepto de acción es el que va a determinar qué comportamientos son relevantes para el derecho penal y obviamente cuáles no, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que en una contracurva, en una curva cerrada de una ruta, entra por la ventanilla la famosa abeja que al picarle al conductor en el ojo lo hace girar o lo hace dar el famoso volantazo. Yo no puedo decir que hay acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo los movimientos voluntarios del cuerpo pueden ser abarcados por la definición, o lo que es igual, ¿no? Que para poder cumplir la función de delimitar los conceptos o los comportamientos que tienen significación penal de los que no lo tienen, la noción de acción necesariamente requiere a la voluntad como elemento imprescindible o elemento necesario, ¿sí? También la acción tiene una otra función que yo la llamo de referencia, porque otra exigencia justamente del concepto de acción es que sea suficiente, es decir, que tenga tanto contenido material como para permitir que los demás elementos del delito se refieran a ello, ¿sí? Por eso el concepto de acción tiene que permitir la conexión de la acción propiamente dicha con los demás elementos del delito. Por eso también la acción tiene esta función de enlace. Entonces, cuando no anticipa, digamos, el concepto de acción a ningún elemento ulterior, obviamente no hay acción. Por eso la función de enlace justamente lo que hace es que una vez que yo diga hay acción, la tengo que empezar a relacionar o enlazar o a hilar, ¿no? Con los demás elementos del delito. Solamente para eso, no es que dentro del estrato de la acción se haga como una, a ver, podríamos decir, no, no es que dentro del concepto de la acción se haga como una valoración. Cuando yo analizo la acción, chicos, yo no hago ningún tipo de valoración, ¿sí? Nada de valoraciones. Bien, por eso vuelvo acá. El concepto de acción, recuerden, entonces no abarca todos los elementos que caracterizan al cuerpo humano o al comportamiento en realidad humano, sino solamente aquellos que le permiten cumplir la función de delimitación. Entonces, como de lo que se trata es de distinguir los comportamientos relevantes para el derecho penal de los que no lo son, el concepto de acción va a estar limitado a establecer un mínimo común denominador para cualquier modalidad delictiva. Por ejemplo, la posibilidad o no del autor de motivarse por el cumplimiento de las normas, y eso es un asunto que tiene que ser considerado en la teoría de la culpabilidad, ¿sí? Careciendo de importancia en la teoría de la acción. Por eso, tanto para el causalista, para el finalista, los únicos comportamientos que pueden dar lugar a una imputación penal son los actos voluntarios. Por ende, cuando hay acción, cuando ustedes van a verificar un comportamiento exterior, evitable, ¿no? Como dice Jacobs. Entonces, la única cualidad que debe tener la acción para tener relevancia penal es la evitabilidad y por consiguiente tener relevancia penal el comportamiento de quien al descender, por ejemplo, un tren empuja a otro causándole lesiones.
Y no va a pasar lo mismo cuando la famosa avalancha arrastra a una persona que desciende del tren y proyectándola contra otro que sufre lesiones. Por eso las conductas que yo puedo evitar, esas son relevantes para el derecho penal. Ahora las inevitables no. Bien, y ahí es donde vamos a entrar justamente a lo que es el concepto negativo de acción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto negativo de acción, vamos a ir mirando justamente cuáles son las diferentes causas de exclusión de la acción previstas por el código y bueno, por, por la doctrina también. Bien, preguntas hasta acá que tengan. Profe, lo del tren y la avalancha, ¿eso sería fuerza física irresistible externa? Si alguien te empuja del tren, claro, si alguien te Ujú. empuja del tren y vos te caes sobre una persona, sí sería una fuerza física irresistible proveniente de una conducta humana. Y en el caso de la Ujú. avalancha, bueno, sería proveniente de la naturaleza. Pero bueno, lo que iba es que son casos que vos no podés evitarlo, pues justamente algo externo a vos te termina empujando, no podés controlar o evitar, ¿no? Ese movimiento, entonces no te terminarían imputando ninguna consecuencia, o sea, ni siquiera se analizaría nada Claro, no, porque no no hay sería acción. acción. Ujú. Ujú. Ok, gracias. Bien, bueno, vamos a ir mirando los diferentes supuestos entonces de ausencia de acción. Yo puse ahí una pequeña definición de ausencia de acción. Y si existen personas que realizan movimientos o que están paralizadas pero que no operan con voluntad, sea porque están inconscientes o porque no tienen control de sus movimientos. En estos casos hay una incapacidad psíquica de voluntad. Así que vamos a ir mirando cada uno de los supuestos. Ahora, cuando hablamos del acto reflejo, el acto reflejo es un movimiento biológico sin participación cerebral, ¿sí? Por ende, cuando hablamos del acto reflejo, los resultados generados no son consecuencias del psiquismo del autor, porque no fue ni intelectivo ni volitivamente realizada la conducta. Entonces, van a ser casos de exclusión de la acción por inevitabilidad. Y serían casos en que se causan daños como consecuencias de los movimientos corporales realizados, por ejemplo, no sé, por un estornudo, por las convulsiones que sufre una persona que tiene epilepsia. Ahora, los actos reflejos sí o sí los tienen que distinguir de los actos instintivos o de los actos impulsivos, porque acá sí hay participación de la psiquis, ¿sí? Y este tipo de comportamientos pueden muchas veces requerir investigaciones tendientes a establecer la imputabilidad o la culpabilidad del autor, pero que no son casos de exclusión de la acción. Y también tienen que diferenciar, por ejemplo, acá los casos en que la voluntad no existe, de los casos en que hay acción, pero por más que esté perturbada, ¿no? Lo que puede generar impunidad, pero por otros motivos totalmente distintos. Ahora, ahí en González hay un ejemplo muy bueno de lo que son los actos impulsivos. Dice que es una persona que está tomando sol en la playa, viene otra persona, le tira un balde de agua helada hacia la espalda y la persona que hace, la chica que estaba tomando sol, lo que hace es agarrar un cuchillo y se lo clava en el estómago al chico y bueno, obviamente el chico termina muriendo, ¿sí? Ahora bien, a ver, en ese caso, ustedes dirán, ay no, pero fue un acto reflejo porque fue algo externo y le hice actuar. No, es una conducta que podría haberse, ¿no? Evitado, ¿sí? Entonces, en ese caso no podremos decir que hay un acto reflejo, ausencia de acción, porque en ese caso, por ahí lo que se tendría más que nada en cuenta es esta cuestión de decir, a ver, la persona podía haber evitado, ¿no? La realización de esa conducta si era más diligente o si era más prudente, ¿no? En el momento de actuar. Quizás, como dice la doctrina, se puede ver en nuestro estrato de la teoría del delito si se puede excluir o no algún tipo de responsabilidad, ¿sí? Pero
Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Bien. Bien. Después tenemos, después tenemos el estado de inconsciencia absoluta. 34, inciso 1, dice del Código Penal, quien no pudo al momento del hecho comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Ahora, el estado de inconsciencia absoluta excluye la acción cuando suponen una total ausencia de participación psíquica del autor, ¿sí? Ahora, sí habría acción, por ejemplo, cuando a pesar de, cuando a pesar de la inconsciencia, si hubo intervención del cerebro y esa situación hay que mirarla por ahí desde el plano de la imputabilidad. Entonces, solamente un estado de inconsciencia absoluta es un supuesto de falta de acción, como el ejemplo de la persona que, no sé, está bajo un fuerte estado febril o quien está durmiendo y es sonámbulo o la persona que está desmayado, ¿sí? Entonces, supongamos, ahí hay un ejemplo típico en un caso de estado de inconsciencia absoluta, la madre que está dormida y ella ahoga con su cuerpo al niño que duerme a su lado, ¿sí? En principio es un estado de inconsciencia absoluta, porque ahí ustedes me van a decir, "¿Y pero ¿y cómo la madre va a dejar a la criatura ahí, no? A su lado." Sí, por eso en principio es un estado de inconsciencia absoluta. Pero, como les decía, eso no implica que comportamientos anteriores de la madre resulten relevantes, ¿no? Para el derecho penal. Porque ¿qué se le puede imputar? ¿Cómo le vas a poner a la criatura a tu lado y la haces dormir ahí en tu cama? Ya les voy a explicar eso. O otro ejemplo de estado de inconsciencia absoluta, bueno, la persona que está en estado de coma absoluto por ahí realiza movimientos porque tiene instintos, ¿no? Y puede, no sé, levantar una mano de golpe y pegar, ¿no? Pegar a una persona. Ese puede ser un ejemplo. O el sonámbulo que se levanta en el medio de la noche y termina rompiendo lo que encuentra, bueno, también va a ser un estado eso de inconsciencia absoluta, ¿sí? Ahora, em, vuelvo con el tema de la madre, ¿no? Ahí en el tema de la madre podríamos decir que a eso se le puede imputar algo justamente porque no fue prudente a la hora de poner al niño en un lugar seguro. El problema es que en el momento del hecho, la persona estaba bajo un estado de inconsciencia absoluta, pero voluntariamente se puso en esa situación. Entonces, en esos casos donde se llega a un estado de inconsciencia absoluta voluntariamente, la doctrina aplica lo que se llama la tesis de la actio liberi in causa, donde vos voluntariamente te pones en ese estado de inconsciencia, entonces vamos a terminar retrotrayendo el análisis al momento en que se produjo, ¿no? la situación, ¿sí? Y ahí tenemos que ver si uno se puso en esa situación, ya sea por dolo o culpa. Si te pusiste en forma dolosa, por ejemplo, no sé, para darte valor y cometer el hecho delictivo, se te va a imputar la pena que corresponda para un delito doloso. Por ejemplo, no sé, supongamos que vos bebés para cometer un delito que en una circunstancia normal no lo harías, listo, se te va a imponer una pena para el delito doloso. O en el caso de la madre, ¿no? Que no puso a la criatura ahí como para matarlo, pero ella podía saber que si quedaba dormida podía generar ese hecho y bueno, se le va a imputar un delito culposo, ¿sí? Por eso a lo que voy, para que ustedes tengan en cuenta acá, es que por más que en el momento del hecho la persona esté bajo un estado de inconsciencia, si se puso ella en esa situación, no se puede considerar que no hay acción, o no se puede considerar una excluyente acción, sino todo lo contrario. Y en vez de analizar desde el momento en que se dio el hecho que estaba bajo un estado de inconsciencia, se va a empezar a analizar desde el momento previo, ¿sí? Así que bueno, eso a tenerlo en cuenta. Bien,
¿Alguna pregunta que tengan hasta acá con esto? No, profe. Bueno. Bueno, y después tienen la fuerza física irresistible, ¿no? En este caso corresponde a la norma en cuya virtud, como dice el 34 inciso 2, que no será punible el que obró por fuerza física irresistible. Ahora, por ahí el fundamento el fundamento, digamos, fuerza física irresistible es que son movimientos corporales del autor que no tienen un control voluntario necesario, digamos, para que haya acción, porque termina siendo la consecuencia de fuerzas externas inevitables que determinan al autor que actúe de forma mecánica, ¿sí? Sea por acción de otras personas, como por ejemplo el caso que recién decía, el empujón, o por una fuerza natural, ¿no? Como una inundación. Supongamos están en el auto ustedes, en medio de una inundación, no pueden dominar el vehículo, pueden terminar accidentando a otras personas, ¿sí? Ahora, la fuerza física exterior irresistible está prevista juntamente con los casos de coacciones y el efecto en sí es eliminar la culpabilidad, pero en este caso, como hablamos de fuerza física irresistible como excluyente de acción, tiene que ser algo imposible de controlar por la persona. Incluso Zaffaroni es uno de los pocos autores que habla de fuerza física irresistible como también no desde el punto de vista interno, ¿no? Y da el ejemplo justamente de la quemadura, ¿sí? Pero bueno, como saben, siempre que tengan una fuerza física irresistible, sea externa o interna, hay una total ausencia de voluntad porque al autor no le es posible evitar el comportamiento. ¿Bien? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, supongamos que le causo un aborto a Juana y, supongamos si empujo no sé, a Ramón, lo empujo a Ramón y Ramón cae sobre Juana, Juana se golpea la panza, pierde el niño. Ramón no puede ser imputado de haber provocado el aborto porque él no tiene el control voluntario. Entonces él dice, no, yo estoy bajo un supuesto de exclusión de la acción, fuerza física irresistible, ese movimiento fue inevitable, ¿sí? Entonces, ¿quién sería en ese caso, quién sería en ese caso autora, ¿no? Del aborto? La persona que terminó empujando a Ramón y que hizo que Ramón no termine cayendo sobre Juana, ¿sí? Así que bueno, en conclusión, si tienen alguno de esos tres supuestos de ausencia de acción, fuerza física irresistible, acto reflejo o estado de inconsciencia absoluta, el análisis del caso va a terminar ahí, ¿sí? Va a terminar en ese estrato y no se puede seguir avanzando. Bien, ahora, caso contrario, si no tenemos ninguno de los supuestos de ausencia de acción, vamos a seguir analizando, ¿no? Nos vamos a ir al estrato al estrato de la tipicidad para determinar si esa acción que analizamos en el primer estrato encuadra o no en alguno de los tipos penales, ¿no? Que eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de mañana y las próximas 2 semanas que nos vamos a dedicar a la tipicidad pura y exclusivamente.